Vamos a ver entonces la primera pregunta que se nos envió y es la siguiente. En cuanto al examen, el estudio de elección es la TAC o se considera el ultrasonido endoscópico como el de elección para estratificación de los tumores de estómago o esófago. Bueno, es diferente la ruta en este tipo de estudios. Hemos analizado la sesión pasada acerca del cuadro clínico que tiene el cáncer de esófago y de estómago y primero vamos a recordar que tienen en común un hallazgo anormal o bueno, esperado, que es el ganglio de Virchow, que se presenta en el cuadrante superior o en el área supraclavicular izquierda. Ese le ponemos. En los dos se puede encontrar el cáncer de estómago y en el cáncer de esófago. Primero tenemos que abordar, siguiendo esta pregunta de cómo se hace para ver las metástasis en el de estómago. Bueno, espero esto sea muy útil, sobre todo porque traté de hacerlo lo más resumido y visual, en donde si les ponen un caso clínico en el examen, en donde venga un paciente con cáncer gástrico y les pregunten lo que sea, pero la siguiente pregunta sea cómo estadificar o qué paso deben de hacer para estadificar. Lo primero es hacer una tomografía de varios niveles, de tórax, de abdomen y de pelvis, ya que tiene varios sitios para que el cáncer de estómago pudiese metastatizar. Algo muy importante en cuanto a la valoración de las metástasis en cáncer gástrico es que en el caso del hombre se hace TAC, tórax, abdomen y pelvis, mientras que si es el caso de una mujer, se hace TAC de tórax, de abdomen y es opcional en el caso de las mujeres hacer ultrasonido o hacer TAC. ¿Por qué? Porque se quiere ver la posibilidad de que habitualmente los órganos que estén afectados en la pelvis pues sean, por ejemplo, los ovarios. Ustedes seguramente lo han estudiado o ya sabían que existe el tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es la presentación de cáncer gástrico con cáncer de ovario, el cual pues confiere un muy mal pronóstico y por eso es que se sugiere que se haga TAC o ultrasonido en mujeres. El ultrasonido es muy sensible para ver lesiones cancerígenas en el tracto genitourinario. Además de la estadificación con imagen, se debe de hacer todos los perfiles adecuados para saber si el paciente tiene riesgo de hacer una lista tumoral, si tiene afección en la biometría hemática, plaquetas, etcétera, los tiempos de coagulación, sobre todo para planear rodar una quimioterapia y las pruebas de función hepática, porque como ustedes saben, muchos medicamentos que se utilizan para quimioterapia pues pueden ser hepatotóxicos y se tiene que evitar llegar a ese nivel. Entonces les dije que la primera pauta a seguir después de que se hace el diagnóstico de cáncer de estómago es hacer TAC, tórax, abdomen, pelvis y en caso de mujeres TAC o ultrasonido en pelvis, más los estudios de sangre. Si en estos estudios de estadificación no hay metástasis, ya que se hizo las tomografías, en su caso de mujeres, ultrasonido, TAC de pelvis, se debe de proceder a ultrasonido endoscópico con o sin laparoscopia diagnóstica para entonces planear la cirugía, porque la pregunta original a esta pregunta era que cuál se hacía como estadificador, si la TAC o el ultrasonido endoscópico. Entonces, aquí la ruta, por lógica, nos dice que primero TAC y solamente si el paciente está libre de metástasis, procedemos al ultrasonido endoscópico para poder determinar si ese tumor es resecable y entonces planear la cirugía. Es decir, el ultrasonido endoscópico nos va a decir los límites más precisos de la lesión para poder determinar si la lesión es o no resecable y entonces pues que el paciente esté preferentemente libre de enfermedad. Supongamos que sí, pues ya en la TAC, ultrasonido además no había metástasis y se hace el ultrasonido endoscópico y resulta que no es resecable por los hallazgos que se hagan en ultrasonido o con la laparoscopía. De tal modo que si no es resecable, se hace tratamiento paliativo. Vamos a ir a la otra ruta. Les pongo el caso clínico de un paciente con cáncer gástrico que al momento de estadificar primariamente con imagen, en este caso con TAC o ultrasonido, resulta con metástasis. Aquí ya no se hace el ultrasonido endoscópico. Nos vamos a planear tratamiento paliativo. Y aquí voy a agregar algo que de todas maneras vamos a ver el siguiente sábado, pero que vale la pena de una vez lo sepan, sobre todo para que se entienda esta ruta de tratamiento de cáncer de estómago con la planificación de la estadificación. Si ya el paciente está en tratamiento paliativo porque ya tenía metástasis en el plan de TAC y no hicimos ultrasonido endoscópico, o bien no tenía metástasis, hicimos ultrasonido endoscópico y no era resecable, el plan de tratamiento paliativo dependerá del ECOG, es decir, de la capacidad que tenga el paciente de hacer su vida diaria y su calidad de vida según los signos y síntomas de la enfermedad. Si el paciente tiene un ECOG de 0 a 2,
puede recibir quimioterapia como tratamiento paliativo y su ECOG, si de ser de 3 o más, cuidados de mejora. Les voy a mostrar la tabla de ECOG para que quede más claro. Un ECOG 0 significa que es un paciente totalmente asintomático. Por ejemplo, una persona con, en este caso, cáncer gástrico, que quizás su lesión es pequeña y no tiene ningún síntoma que, por ejemplo, lo limite para ir a trabajar, para hacer su vida diaria, etcétera. Pero un ECOG 1 es una persona que a lo mejor tiene dolor, náusea y vómito, pero pese a esos síntomas, él puede seguir trabajando y hacer sus actividades de la vida diaria. Un ECOG 2, ya los síntomas son más intensos, él se puede cuidar solito, y aquí toman en cuenta algo que tiene algo de peso con el ECOG 3, ya que aquí marcan encamado menos del 50% del día. Esto es importante porque en el ECOG 3 es un paciente que, además de estar sintomático y que necesita ayuda para su autocuidado, debido a los síntomas, debilidad y demás que pueda tener, está encamado en más del 50% del día. Esta es la diferencia en ECOG 2 y 3. Además de estar encamado, que ya no se puede cuidar en el ECOG 3. Y en el ECOG 4, pues el paciente ya el cáncer, en este caso el cáncer gástrico, lo tiene totalmente incapacitado, por lo que está en cama todo el día. Entonces, ya sabiendo este panorama, un paciente con, ya queda más claro, con ECOG 0 a 2, es decir, que no tiene síntomas, o bien todavía puede hacer su autocuidado, recibirá quimioterapia, pero un paciente con ECOG de 3 o más, es decir, el que ya pasa más del tiempo, el 50% del día en cama, o que está todo el día en la cama, va a requerir entonces paliativo. Entonces, resolviendo la duda que se había hecho, para estadificación en cáncer de estómago, primero se hace el TAC y luego, si hay metástasis o no, se valora hacer el ultrasonido endoscópico. Sin embargo, es distinto en el cáncer de esófago, como vamos a ver a continuación. Aquí se deben de hacer las dos. Sin embargo, primero se hace efectivamente el TAC, tanto de tórax como de abdomen. Después de esto, se hace el ultrasonido endoscópico, que es más específico, así es que les preguntarán qué estudio es mejor para la estadificación de cáncer de esófago, pues el ultrasonido endoscópico. Aquí por eso pongo 1, 2, porque primero se hace este y luego se hace este. El ultrasonido endoscópico, además de que es más específico, también lo determinan como la imagen más precisa para ver la profundidad en que infiltró el tumor en la pared del esófago. Recuerden que tiene lógica que se tenga que hacer los dos, independientemente de metástasis o no en cáncer de esófago, porque a diferencia del cáncer de estómago, el cáncer de esófago tiene más capacidad para metástasis porque no tiene serosa. Y es por eso que en muchos de los casos se diagnostican cuando ya hay metástasis o la enfermedad ya es avanzada. Si les preguntan que cuál es el objetivo de la primera imagen, es decir, del TAC, pues es descartar invasión a órganos adyacentes, por eso es la de tórax y de abdomen. Y el objetivo del ultrasonido endoscópico pues es ver la profundidad de la infiltración tumoral de la pared. Es tan específico el ultrasonido endoscópico que es del 99.4% y su sensibilidad no está mal, es del 81.6%. Entonces, en el cáncer de esófago no importan las metástasis para hacer o no el ultrasonido endoscópico, es decir, se hace existan o no existan metástasis en la TAC de tórax o TAC de abdomen. Bueno, esa es la explicación en cuanto a esa pregunta. Curso ENARM Alfil MD Online. Inscríbete y estudia a tu propio ritmo en enarmcurso.com.